Buenos días, en este video hablaremos sobre la anatomía descriptiva de vasos del cuello, incluyendo arterias y venas. Tendremos que las arterias van a ser las encargadas de llevar la sangre oxigenada hacia los tejidos, mientras que las venas retornan la sangre desoxigenada al corazón. Conocer su origen, trayecto, ramas y relaciones anatómicas es esencial para comprender la irrigación y el drenaje venoso del cuello, así como su importancia en la práctica clínica. Nuestro grupo va a estar conformado por lo que son Francis Ludeña, Pablo Martínez, David Salinas y Daniel Suárez. Como primer punto tendremos la irrigación arterial del cuello, que todo va a comenzar en lo que es el arco aórtico, que es la porción de la aorta donde nacen las tres ramas principales, que sería el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común y la arteria subclavia. Por la parte del tronco brachiocefálico se van a originar lo que es la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Tendremos que las arterias carótidas comunes van a ascender por el cuello y aproximadamente a la altura del borde superior del cartílago tiroides se va a bifurcar en dos arterias importantes, que sería la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Por la parte de la arteria carótida interna tendremos que no va a dar ramas en el cuello, sino que va a atravesar el conducto carotillo y se dirige al cráneo para irrigar el cerebro y el ojo. En cambio, la arteria carótida externa sí emite ramas que irrigan la mayor parte de las estructuras superficiales del cuello, la cara y cuero cabelludo. Las principales ramas de la arteria carótida externa relacionadas con el cuello son la arteria tiroidea superior, que irriga la glándula tiroides y la laringe, la arteria lingual, que irriga la lengua, la arteria facial, destinada a la cara, la arteria faringe ascendente, que irriga la faringe, la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Finalmente, la carótida externa termina dividiéndose en las ramas maxilar y temporal superficial. Además de las carótidas, las arterias subclavias también participan en la irrigación del cuello. De ellas nacen las arterias vertebrales, que ascienden por los forámenes transversos de las vértebras cervicales para irrigar la médula espinal y la parte posterior del cerebro. También nace del tronco tirocervical, del cual se originan la arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente, la arteria cervical transversa y la arteria supraescapular, encargadas de irrigar la glándula tiroides, los músculos profundos del cuello y la región del hombro. En conclusión, la irrigación arterial del cuello depende principalmente del arco aórtico, las arterias carótidas y las arterias subclavias, las cuales garantizan el aporte de sangre a los órganos y tejidos del cuello, la cabeza y la parte del sistema nervioso central. Seguidamente vamos a tener las relaciones clínicas de las arterias del cuello. Una de las principales relaciones clínicas de las arterias del cuello es el pulso carotidio. Este se palpa sobre la arteria carótida común, que generalmente está a la altura del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Su evaluación permite comprobar si existe flujo sanguíneo hacia el cerebro, por lo que es de gran utilidad durante la valoración inicial de pacientes inconscientes o en paro cardiorrespiratorio. Otra relación clínica importante es la estenosis de la arteria carótida, que consiste básicamente en un estrechamiento de su luz debido a la acumulación de placas de aterosclerosis. Esta disminuye básicamente su flujo hacia el cerebro y aumenta el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular. En casos graves, el tratamiento puede incluir una endarterectomía carotidia o una colocación de un stent para restablecer el flujo sanguíneo. Endarterectomía carotidia. Una de las principales causas de un derrame cerebral es la acumulación de grasa en las arterias del cuello. Para solucionarlo, existe la endarterectomía carotidia, una cirugía donde el especialista abre la arteria carótida para limpiar esa placa de ateroma y liberar por completo el flujo de sangre que va hacia el cerebro. Lesión de la arteria vertebral. Este es un procedimiento efectivo, pero tiene riesgos debido a la anatomía de la zona. Justo por detrás de la carótida pasa la arteria vertebral, la cual puede sufrir una lesión accidental durante la operación por la tracción o manipulación de los tejidos. Si esta arteria se llega a dañar, puede comprometer el flujo posterior del cerebro o causar coágulos muy graves. Las venas del cuello son las encargadas de drenar la sangre de la cabeza, el cuello y parte del tórax. Las principales son la vena yugular externa, la vena yugular interna y la vena yugular anterior. Estas venas terminan desembocando en las venas brachiocefálicas que llevan la sangre hacia la vena cava superior. La vena yugular externa es una vena superficial y visible en muchas personas. Se forma por la unión de la vena auricular posterior y la vena retromandibular. Desciende por encima del músculo esternocleidomastoideo y finalmente desemboca en la vena subclavia. La vena yugular externa puede observarse dilatada cuando existe aumento de la presión venosa central. La vena yugular anterior se origina cerca del mentón, a partir de pequeñas venas submentonéas. Desciende por la parte anterior del cuello y se comunica con la vena del lado opuesto mediante el arco venoso yugular. Este desemboca en la vena yugular externa o directamente en la vena subclavia.
Contribuye al drenaje de la región anterior del cuello. La vena yugular interna es la vena más importante del todo el cuello. Comienza en el agujero yugular, como continuación del seno sigmoideo de la dura madre. Desciende dentro de la vaina carotidia junto con la arteria carótida y el nervio vago. Termina uniéndose a la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Las tributarias de la vena yugular interna es la vena facial. Drena la cara y recibe sangre de regiones como la nariz, los labios y las mejillas. La vena lingual drena la lengua y el piso de la boca. La drena tiroidea superior drena la parte superior de la glándula tiroides. La vena tiroidea media drena la porción media de la glándula tiroides. La vena yugular interna se utiliza frecuentemente para colocar catéteres venosos centrales, permitiendo administrar medicamentos, medir la presión venosa central o realizar procedimientos de emergencia. En esta imagen podemos observar una visión lateral de lo que sería el drenaje venoso de cabeza y cuello, en donde profundizaremos sobre las venas profundas del cuello. En esta imagen de aquí observamos subrayada la vena vertebral, en donde vamos a poder observar que va a pasar a través de los agujeros transversos de las vértebras y por aquí irá acompañada de la arteria vertebral también. Su función será recoger la sangre de las estructuras como serían vértebras cervicales, músculos profundos del cuello y parte de la médula espinal, finalmente desembocando en la vena brachiocefálica. En la siguiente imagen podemos observar a la vena cervical profunda. Esta vena va a recoger sangre de la musculatura profunda de nuca y cuello. Su drenaje puede dirigirse hacia la vena vertebral o hacia la vena brachiocefálica. Dependiendo de la persona existe este tipo de variante anatómica. Tenemos aquí a las venas brachiocefálicas. Se puede observar el momento en el que se unen para formar a la vena cava, la cual llegará hacia el corazón, y a su vez, aquí en una imagen lateral podemos observar que esta se originará por la unión de la vena yugular interna y de la vena subclavia. Y por último, en esta imagen de aquí observamos a la vena tiroidea inferior. Esta vena va a drenar la porción inferior de la glándula tiroides y en la mayoría de los casos desemboca en la vena brachiocefálica izquierda. Esta vena tiene gran importancia ya que en las tiroidectomías es importante identificarla para seccionarla y evitar hemorragias durante el procedimiento. Bueno, muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado.